Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando de familia de reino, y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La educación de Jesús fue en su casa y en la sinagoga judía, ya que al no existir colegios ni universidades, los deberes de las familias eran de transmitir la educación a los hijos. 2. Jesús aprende el oficio de su padre terreno, José, y se convierte en un tectón, que significa constructor o carpintero, y llega al grado máximo de arquitecton, que significa maestro constructor. Por eso lo llamaron comúnmente maestro. 3. Si usamos a Jesús como molde o prototipo, tenemos que seguir las bases de su aprendizaje. Y el primer principio es la sabiduría, ya que él adquirió la sabiduría por las experiencias vividas en su familia y las que tuvo personalmente. Y por último, 4, para formar familia de reino, las experiencias vividas en el reino con Cristo son fundamentales para evidenciar e influir en las vidas de los hijos, ya que estos tomarán esas vivencias y las repetirán en el futuro. Dentro de la educación de Jesús estuvo la judaica, pues él fue instruido en los preceptos, ritos y costumbres del judaísmo, de acuerdo a la ley de Moisés, y que él proféticamente debía cumplir. Y si bien podemos pensar que al ser el Hijo de Dios y que habitara toda la plenitud de la divinidad en él, el saber la ley era algo inherente en él, eso no impidió que se sometiera a la autoridad de sus padres terrenos y a aprender de la religión judía. Recordemos que cuando él se pierde en el templo, sus padres lo buscaron por 3 días, y al encontrarlo, igual lo retaron como a cualquier niño y lo llevaron a casa, ya que por muy enviado que fuese del Señor, él era hijo bajo las leyes terrenas, y dice la palabra que él se sujetó a sus padres terrenos. Así lo deja registrado Lucas en el Evangelio, en el capítulo 2. Y dice así: y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas capítulo 2, versículo 51 en la versión Reina Valera. Al crecer Jesús en la religión judía y cumplir su avance en ella, la Biblia nos relata que él llegó a ser rabí, que significa maestro o excelencia en términos espirituales. Rabí es una palabra aramea y usada comúnmente para quienes cumplían el grado de maestro en la religión judía, que es un grado sacerdotal alto. Entonces Jesús cumplió y creció tanto en la sabiduría como también en el practicar de la ley de Moisés y las instrucciones de los maestros del judaísmo. En eso él reflejó una vida integral al 100%, en la que pudo combinar en su día a día el oficio y las enseñanzas familiares en conjunto con las enseñanzas de Dios. Por esto que los hijos criados en el reino no son hijos que viven una religión separada de una vida personal, sino que son los que viven una vida en la cual integran todas las enseñanzas divinas en cada tarea y actividad de su vida diaria. Jesús no hacía milagros en la sinagoga, y fuera de ella desempeñaba su oficio de maestro constructor. La Escritura nos muestra a un hombre que combina perfectamente las dos cosas. A diferencia de la religión que hoy mantiene la postura de que Dios está en su casa y voy a visitarle los domingos, mientras que el resto de la semana vivo mi vida como se me plazca. Eso es tener una vida de consumidor de la fe y no una vida en Cristo permanentemente. El proverbista Salomón escribe lo siguiente y dice en el capítulo 22: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6 en la versión Reina Valera. La palabra instruir significa proporcionar los conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a alguien para darle una determinada formación,
Entonces José y María lo que hicieron es obedecer a lo que dice el proverbista. Le dieron a Jesús desde niño los conocimientos, las habilidades, ideas y experiencias para que su formación fuese integral. Y al ser así, él gozaba de la gracia de Dios y del favor de su localidad. El éxito de la enseñanza de José y María es que no solo lo hicieron con Jesús, sino que también repitieron esto mismo tanto en los hermanos y hermanas que Jesús tuvo, pues José y María tuvieron una familia numerosa. Los evangelios mencionan en repetidos pasajes a los hermanos de Jesús. De hecho, tuvo 4 hermanos que son mencionados, que son Santiago, José, Simón y Judas, según lo que nos dice Mateo capítulo 14, versículo 55. De las hermanas no son mencionadas su cantidad, pero sí sabemos que tuvo, por lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 56. La formación de una familia integral de reino, que hicieron José y María, se manifiesta a tal punto que Santiago, Judas y Simón fueron importantes apóstoles en el tiempo de la expansión del Evangelio. Incluso Santiago llegó a ser un pilar fundamental en la iglesia, según lo que nos dice Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces tenemos claro que el instruir a los hijos en el camino del Señor, no solo tenemos que proveerles experiencias de reino a sus vidas, sino también impulsarlos para que sean los hombres y mujeres de reino que tanto en sus profesiones como su vocación ministerial sirvan en el reino tanto a la familia de Cristo, que es la Iglesia, como a la comunidad que nos rodea. Algunos podrán discutir que Jesús fue instruido en la ley y que José y María lo instruyeron en el viejo pacto. Y tienen razón, pero lo que estamos observando son los pasos de Jesús, su crianza y el resultado de la misma. No estamos evaluando el tipo de enseñanza, pues si estamos hoy en el Evangelio del Reino, las enseñanzas del nuevo pacto son las que debemos experimentar en nuestras vidas. Y nuestros hijos deben también vivirlas. Pedro escribió en su primera carta a las iglesias de Asia lo siguiente, y le dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, en la versión Reina Valera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir las pisadas de Cristo, desde su crianza, pues ese ejemplo es nuestro referente para criar hijos e hijas en el reino, porque Cristo es el prototipo, es el molde en el cual nos formamos y formamos a nuestras familias. El segundo principio de una familia de reino es crecer en estatura. Quizás este sea un aspecto poco tomado en cuenta de lo que Lucas nos relata en el capítulo 2, pero el que esté mencionado, este aspecto nos habla del crecimiento físico y desarrollo del cuerpo humano de Jesucristo. Como niño comenzó a crecer y se transformó en un hombre, por ende tuvo el desarrollo físico necesario, creció sano. Y es una preocupación constante de los padres que los hijos crezcan sanos. Llevarlos a los controles del médico, colocarles las vacunas correspondientes, revisar la alimentación, revisar su crecimiento, sea acorde a la edad, como también su peso, etc. En el tiempo de Jesús no había agua potable, no había suministros de agua a domicilios, no había alcantarillado ni electricidad, no había consultorio médico, ni menos médicos para que se pudiera atender como un pediatra. Por ende, todo era manual y hecho en casa. Entonces, con esta operación manual y hecha en casa, se hacía mucho ejercicio, yendo y viniendo de un lugar a otro para buscar, por ejemplo, las hortalizas, el agua y todo tipo de insumos para la casa. La historia nos muestra que la tasa de obesidad en tiempo de Cristo era muy baja. Los excesos que tenían en esos tiempos, que dañinos al cuerpo, iban de la mano de la mucha ingesta de alcohol, en los cuales la Biblia repetidamente hace alusión. Entonces, los males del siglo XXI, como la obesidad, la hipertensión y diabetes, no estaban presentes en los tiempos de Cristo. Por esta razón, que cuando hablamos del crecimiento físico de Jesús e imitar su ejemplo, esto implica que hoy la familia de reino debe cuidar 2 aspectos importantes de su vida. Uno es el ejercicio físico y segundo, una alimentación sana. La Organización Mundial de la Salud publicó un estudio en el año 2016 indicando que Chile tiene la tasa más alta de obesidad infantil en toda Latinoamérica.
El estudio reveló que el 63% de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad, y el 7,2% de los niños menores de 5 años, que equivale a 4 millones de niños, viven con sobrepeso. Un punto más que el porcentaje mundial, que es de 6,2%. El mismo estudio revela que en Barbados el porcentaje es de 12,2%, en Paraguay es de 11,7% y en Argentina es de 9,9%, siendo estos los países con los mayores índices de sobrepeso en menores de edad. ¿Y cuáles son las causas del sobrepeso y la obesidad? 1. El sedentarismo, es decir, la falta de ejercicio físico y actividades deportivas. Y segundo, la alimentación errónea, es decir, la ingesta de comida chatarra y rica en carbohidratos. Entonces, hoy los padres no están preocupados de la actividad física. Algunos, queriendo no darle importancia a este aspecto, se escudan en las palabras del apóstol Pablo en la carta a Timoteo, que dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. 1 Timoteo capítulo 4, verso 8, en la versión Reina Valera. Y si bien Pablo tiene razón en el sentido que dedicarnos al solo ejercicio físico no nos va a aprovechar para la salud, porque eso no nos lleva a la sabiduría y a la instrucción que ya hemos conversado. Otro punto relevante es que el ejercicio físico extra en tiempos de Pablo o las actividades deportivas, tanto en el tiempo de Pablo y de Jesucristo, no aportaban a todo el ejercicio que ya hacían cotidianamente. Se dice que incluso Pablo en sus viajes recorrió a pie más de 1.600 kilómetros. Bajo esa experiencia de vida, hacer ejercicio físico o alguna disciplina deportiva es claro que no aprovechaba para mucho. Hoy, en nuestra realidad no es así, pues tenemos más y más millones de personas con problemas de peso y las enfermedades como la diabetes y la hipertensión son cada vez más frecuentes, incluso en niños menores de 5 años. Según lo que ya hemos conversado, ¿será un punto importante la actividad física en la familia del reino? Claro que sí. Recordemos que nuestros cuerpos son el templo del Señor. El templo no puede ser alimentado con cualquier cosa. No puedes llenar tu templo de grasa. Llene mejor su templo del Espíritu. En lo personal, y debido a la gran cantidad del pueblo del Señor en estado de sobrepeso, soy partidario de crear incluso el ministerio del deporte en nuestras congregaciones y promover actividades deportivas para los hermanos y la familia completa, para que podamos también con estas actividades involucrar a la comunidad que nos rodea. Hoy ninguna congregación en Latinoamérica tiene esta visión, siendo que realizar actividades deportivas podría generar puntos de encuentro para la muestra de una vida de reino sana y la instancia para orar por gente de la comunidad. También sería un maravilloso movimiento poder involucrar a todos los integrantes de la familia, desde los niños hasta los ancianos, y movernos todos a tener una vida sana en Cristo. ¿Qué beneficios podría aportar una vida sana física? Veamos lo que nos dice la OMS al respecto. Mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio, mejora la salud ósea y funcional, reduce el riesgo de tener enfermedades como hipertensión, las cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer de mama, el colon y de depresión. Reduce también el riesgo de caídas y de fracturas vertebrales o de la cadera. Y es fundamental para el equilibrio energético y el control del peso. Entonces, ¿te estás dando cuenta que la vida de reino no es solo participar de reuniones en recinto los días domingos? Nuestras familias se deben de ocupar de la actividad física, ya que eso no solo ayuda a la familia a distender las presiones del mundo, sino que ayuda a una vida sana y armónica como Cristo quiere que sea. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tener hoy día una visión mucho más amplia del Evangelio. Te doy gracias, Señor, por poder encontrar detalles en la crianza que tú tuviste, como un hijo terreno, como un humano, y poder rescatar de esa crianza el modelo para una familia de reino. Señor, yo sé que tú no viviste las cosas que vivimos hoy día, pero ayúdanos a tener la sabiduría, la inteligencia para poder entender que necesitamos, Señor, también incorporar prácticas deportivas en nuestras congregaciones, que podamos incorporar a la comunidad en otro tipo de actividades, no solamente hacer una reunión en la plaza, una predicación al aire libre, sino también promover otro tipo de actividades que podamos también con esas actividades integrar a la comunidad. Yo te pido que seamos referentes, que podamos ser ejemplos para este mundo en una vida sana. Ayúdanos ahora a tener inteligencia espiritual, de saber qué debemos comer y qué ejercicios hacer,
de poder tomar el conocimiento humano que tú has dejado para llevar una vida mejor, sana, en el cuerpo que es el templo de Cristo. Señor, te pido que todo esto lo hagas en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de una familia de reino y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escúchanos en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 2000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Tu gracia quiero en mí, ¿qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Oh, cuán inmenso